Hola, mi nombre es Fernando Peña, yo soy médico internista y geriatra de la Universidad Austral de Chile y del Hospital Base de Valdivia. El tema de esta presentación es sobre caídas, factores de riesgo y cómo hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico de las mismas para prevenir sus consecuencias. La OMS define caída como cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Es el desplazamiento del cuerpo de forma inadvertida y súbita hacia un plano inferior, con o sin pérdida del estado de conciencia o lesión. ¿Por qué es importante hablar sobre caídas en personas mayores? En primer lugar, porque es muy frecuente, y en segundo lugar, porque sus consecuencias pueden ser muy graves. Y como tercera razón, porque la mayoría de las caídas y sus consecuencias son prevenibles. Uno de cada cuatro adultos mayores en Estados Unidos caerá cada año. Se estima que alrededor de un adulto mayor cada 20 minutos fallece por una caída en Estados Unidos, mientras que una persona que ha presentado una caída tiene un riesgo elevado de presentar otra, casi dos veces el riesgo de la población normal. Uno en cada cinco personas que ha presentado una caída tendrá un traumatismo encefalocraniano o una lesión ósea grave. En el año 2014, todos los gastos asociados a la atención de urgencia de una caída sumaron alrededor de 744 millones de dólares en Estados Unidos. Cuando una paciente o un paciente mayor consulta por caída, lo primero es establecer un correcto diagnóstico. Cuando la caída ocurre sin pérdida de conciencia o del tono muscular, lo más probable es que haya sido secundaria a una caída simple, como es el caso de una persona que se tropieza en un desnivel en el suelo o que tuvo la mala fortuna de poner el pie en un agujero en el suelo o haber tenido una pérdida de coordinación justo en algún momento. Sin embargo, cuando la caída se asocia a pérdida de conciencia, hay que buscar alternativas diagnósticas potencialmente graves, como son los síncopes, los trastornos convulsivos, como las crisis convulsivas o la epilepsia, y fenómenos psicogénicos. En el caso de que se haya presentado un síncope con pérdida de conciencia y pérdida del tono postural, es muy importante buscar arritmias, síncopes ortostáticos, obstructivos, que tienen que ver con daños valvulares, infartos, tromboembolismos pulmonares, o mediados neuralmente como los síncopes vasovagales. Además, cada vez que consulta a un paciente con hematomas o con lesiones óseas graves, hay que pensar en la posibilidad de que estamos enfrentando a un paciente que pudo haber sido maltratado. ¿Por qué las personas mayores tienen un riesgo aumentado de presentar caídas? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Primero, cambios asociados al envejecimiento. Las personas mayores tienen alteraciones en la función vestibular, lo cual los pone en una posición de riesgo ante cambios posturales que puedan significar pérdida de equilibrio. Cada uno de los cambios asociados al envejecimiento son fisiológicos en la medida de que no generen una pérdida funcional. Si la pérdida de la función vestibular impide que la persona siga realizando sus actividades normales, estamos ante el desarrollo de dependencia y de desfuncionalización y por lo tanto deja de ser un cambio fisiológico y se transforma en un cambio patológico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la disminución de la agudeza visual, la percepción de profundidad, contraste y adaptación a la oscuridad, lo cual pone en riesgo a los pacientes de presentar encandilamientos ante cambios súbitos de la intensidad de la luz. Los pacientes mayores tienen una menor performance física debido a reemplazo de las fibras musculares por grasa en el proceso conocido como sarcopenia, lo cual lleva a una adaptación más ineficiente de las masas musculares ante un tropiezo, por ejemplo, precipitando caídas. Puede haber una disminución de los rangos articulares por enfermedades como la artrosis o enfermedades del sistema nervioso central como los accidentes vasculares. Hay una disminución de la sensibilidad de varoreceptores, una reducción en la secreción de aldosterona, lo cual pone en riesgo a los pacientes de presentar deshidratación e hipovolemia ante cambios extremos de temperatura o, por ejemplo, ante periodos prolongados de ayuno. De la misma forma, hay alteración de la sensibilidad propioceptiva que envía información sobre la posición de las partes del cuerpo al cerebro.
Existen factores de riesgo intrínsecos que no son fisiológicos y que responden a fenómenos patológicos en la persona mayor. Cuando la pérdida de masa muscular se asocia a pérdida de fuerza muscular y de rendimiento muscular, estamos frente al síndrome de sarcopenia, que está estrechamente relacionado con fragilidad y pone en riesgo a los pacientes y a las personas de presentar eventos adversos como delirium, trastorno neurocognitivo o caídas. Una persona que ha tenido una caída previa tiene más riesgo de presentar caídas que la población general. Lo mismo ocurre para las lesiones graves, como las fracturas de cadera. Existe alteración de la marcha y del equilibrio, hipotensión arterial, lo cual hace particularmente susceptible a las personas mayores de presentar efectos adversos ante el uso de fármacos vasodilatadores. Las enfermedades crónicas, como la diabetes, pueden provocar trastornos en la adaptación de la transmisión del impulso nervioso ante un tropiezo o una caída. El consumo excesivo de alcohol y el déficit de vitamina D son factores precipitantes de caídas. El deterioro cognitivo, como el que se puede apreciar en la enfermedad de Alzheimer o la demencia con cuerpos de Levy, son factores de riesgo de caídas adicionales. Muy importante en nuestro medio es el uso de fármacos, tanto a nivel ambulatorio como dentro del hospital. La indicación de un medicamento potencialmente inadecuado, de un medicamento que tiene alto riesgo anticolinérgico, la suma de medicamentos, la duplicación de medicamentos y la cascada de la medicación son factores de riesgo que predisponen a los pacientes a presentar caídas. Existen factores de riesgo que no están relacionados con el paciente, sino con su entorno, como es el uso de calzado inadecuado, por ejemplo. Se recomienda que el calzado de la persona mayor debe ser un calzado bajo, con un taco de baja altura, con una buena amortiguación, con una muy buena sujeción del talón y un mecanismo de fijación que sea fácilmente aplicable, ojalá con suelas antideslizantes. Están contraindicados el uso de pantuflas sin sujeción talar o el uso de zapatos con tacos altos. Todos conocemos los beneficios de la interacción con mascotas. Sin embargo, el tamaño de las mascotas es importante. El perrito de la izquierda puede no ser adecuado para una persona mayor, por lo que se prefiere el uso del contacto con mascotas de razas pequeñas. Los lentes multifocales, que tienen en un mismo cristal lentes para lejos y cerca, están cada vez más en desuso porque se correlacionan con pérdida de la sensación de profundidad y caídas. Las personas mayores tienen una peor adaptación al encandilamiento, lo cual los pone en riesgo de tener caídas, sobre todo de noche. Hay que ser particularmente cuidadoso con el uso de alfombras o chopinos y tener mucho cuidado con los desniveles en el suelo que pueden precipitar caídas. Con respecto a los medicamentos, es bien conocido el efecto de las benzodiazepinas como predisponentes para caídas en personas mayores. Las benzodiazepinas no solamente alteran la función muscular, sino que producen sedación y alteración del equilibrio, junto con un deterioro de la función cognitiva. Similar acción producen los medicamentos Z, como la sopiclona, esopiclona o zolpidem. Es importante recordar que el trastorno del sueño en la persona mayor es susceptible de tratamiento ambiental, por lo que es muy importante evitar el uso de inductores del sueño o de benzodiazepinas y reservarlos como terapia de última línea. Los antipsicóticos como la quetiapina y el haloperidol, aparte de producir sedación, son capaces de producir delirium a través de sus mecanismos anticolinérgicos, y los relajantes musculares como ciclobenzaprina, además de producir alteraciones musculares, pueden producir sedación y delirium al igual que los antipsicóticos. Similar situación ocurre con los antihistamínicos, clorfenamina, de amplio uso, no solo para el tratamiento del prurito o de las reacciones alérgicas, sino que también como inductor del sueño. Existen medicamentos denominados anticolinérgicos, como los antiespasmódicos, tanto del tracto digestivo como urinario, al igual que los antidepresivos y antipsicóticos. Es importante saber que con el uso de medicamentos, la polifarmacia
que se define como el uso de de más de 5 fármacos de cualquier familia, puede predisponer a las personas mayores a tener caídas. En la fotografía se aprecia una publicación de una revista forense en la cual podemos ver una paciente mayor que falleció producto del uso de contenciones físicas y de una cama demasiado alta. Esto es muy importante para las personas que trabajamos en el ámbito hospitalario, porque el hospital es un lugar en el cual si uno no toma las precauciones adecuadas, puede ser un entorno que favorece las caídas de las personas mayores. En el hospital, las personas están sometidas a un ambiente que no les es familiar y por lo tanto, ante eventos tales como delirium o con luces apagadas en la noche, pueden haber eventos de caída. Hay que considerar que el uso de contenciones físicas y de barandas altas es la última línea de tratamiento del delirium. El delirium debe manejarse con medidas ambientales. El uso de contenciones físicas se asocia a problemas como úlceras por presión, lesiones cutáneas y en este caso dramático de ahorcamiento de una persona. Los mismos autores de esta publicación elaboraron una serie de diagramas que ilustran el efecto que puede producir las barandas altas en una cama demasiado alta en un paciente que además está contenido. ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? En primer lugar, como suele ocurrir en las personas mayores, existe la formación de círculos viciosos. Por ejemplo, un primer evento de caída, una vez recuperado, genera en el paciente miedo a caer, lo cual hace que la persona pierda movilidad, porque va a tener miedo a salir a comprar, tendrá miedo de desplazarse para lograr interacción con otras personas, tendrá miedo para hacer deporte, lo cual genera inmovilismo. El inmovilismo produce desfuncionalización, lo cual lleva al desarrollo de síndromes geriátricos. Una persona que se desfuncionaliza tendrá más riesgo de tener incontinencia urinaria, por ejemplo, constipación, deterioro cognitivo, delirium, dolor, etc. Todo lo anterior lleva al desarrollo de sarcopenia, mayor atrofia de la musculatura, mayor fragilidad, lo cual desencadena mayor riesgo de caída, es decir, el desarrollo de síndromes geriátricos. Si bien es cierto, la mayoría de las causas de caída son benignas, pueden generar consecuencias malignas, como en el caso de este paciente que sufrió un TEC, una lesión cervical, una fractura de muñeca y fractura de cadera. Para evitar la aparición de fracturas de cadera, es muy importante no solamente fortalecer la musculatura, sino también la masa ósea. Y para eso, es muy importante asegurar el consumo adecuado de vitamina D. Las dosis adecuadas de vitamina D para personas mayores van desde los 800 a las 1000 unidades al día. La ingesta recomendada de calcio va de las 1000 a las 1200 miligramos al día. Es muy importante terminar con el consumo de tabaco, moderar el consumo de alcohol y, en el caso de los pacientes celíacos, recibir una dieta sin gluten. Es muy importante poner a disposición de la persona en cuestión un plan de ejercicios que sea multimodal, tanto aeróbico como de fuerza o resistencia, ejercicio de flexibilidad y ejercicio de equilibrio. Para el tratamiento específico de la osteoporosis existen los bifosfonatos en su forma oral, como el alendronato, que se usa una vez a la semana, el ivandronato una vez al mes, o el ácido solendrónico que se usa endovenoso una vez al año, impidiendo los efectos gastrointestinales que generan los alendronatos orales. Existe también la alternativa del denosumab, que se usa una vez cada 6 meses en forma subcutánea y que mediante el bloqueo de los osteoclastos a través de un anticuerpo impide la resorción ósea, favoreciendo la reducción de la probabilidad de tener osteoporosis. Una alternativa de ejercicio muy interesante para personas mayores es el Tai Chi, ya que no solamente suma ejercicios de flexibilidad, equilibrio, resistencia y movilidad articular, sino que también tiene un beneficio neurocognitivo porque los pacientes deben aprender rutinas y también tiene un beneficio social porque permite la interacción con pares.
En resumen, el manejo de la osteoporosis requiere el manejo de ejercicio multimodal, dieta, vitamina D y antirresortivo. En resumen, las caídas son un problema de salud serio y altamente frecuente en personas mayores. Puede tener consecuencias graves a pesar de tener un origen benigno. Siempre hay que recordar el origen multifactorial de los síntomas de una persona mayor. Una caída es como una punta de iceberg, bajo el cual existe un sinnúmero de patologías y de situaciones que están interactuando. Por ejemplo, bajo una caída es posible que haya una persona con factores de riesgo porque tuvo accidentes vasculares, que quizás fueron asintomáticos o oligosintomáticos y pasaron desapercibidos, pero generaron un trastorno del equilibrio. Para el tratamiento del trastorno del equilibrio se entrega un medicamento potencialmente inadecuado, como un antivertiginoso que genera náuseas. Y para el tratamiento de las náuseas se indica un tratamiento antinauseoso que genera que la paciente tenga delirium, por ejemplo. Y así sucesivamente aumentando el consumo de medicamentos. O, por otro lado, el inmovilismo que generan los medicamentos al producir rigidez, por ejemplo, como en el caso de la quiterina, es capaz de producir sarcopenia, lo cual produce también caídas. Es importante considerar la coexistencia de factores extrínsecos como un calzado inadecuado o modificaciones dentro del medio ambiente que pueden producir caídas. Por ejemplo, es recomendable que el baño de los pacientes o las personas que tienen riesgo de caída se encuentren en el primer piso, al igual que sus dormitorios, de manera de no tener que usar la escalera para poder ir al baño de noche. Se recomienda de la misma forma que las habitaciones y los caminos de las personas con riesgo alto de caída estén bien iluminados y que no haya objetos en el suelo como chopino, mascotas, objetos como zapatos o alfombras que puedan producir un desplazamiento de los pies de la persona. Es importante pesquisar medicamentos, factores extrínsecos e intrínsecos como los ya mencionado. Muchas gracias.